profesor, ¿me puede comentar por favor de qué va a tratar su conferencia hoy día? Bueno, vamos a hablar de la responsabilidad social de las empresas, pero específicamente, siendo que esto está organizado por el posgrado en Derecho, vamos a ver las relaciones que el derecho tiene en el tema de responsabilidad social corporativa, que es una parte muy importante, muchas veces no muy bien considerado, muchas veces considerado como que si fuera un obstáculo, pero no es así. En realidad la parte legal constituye lo fundamental de la responsabilidad social de las empresas, pero no es suficiente. Hay que ir mucho más allá de este tipo de consideraciones estrictamente legales, empezando por las consideraciones éticas, las consideraciones morales y muchas más actividades o puntos de vista que podemos hablar a continuación cuando te parezca. Ok, en realidad quería preguntarle también esto, ¿cómo se articulan el derecho a las empresas y la responsabilidad social, ¿no? Porque lo primero que uno piensa es que de repente las leyes obligan a las empresas a hacer responsabilidad social. Es correcto. ¿Cómo? Las leyes obligan, pero las leyes solamente pueden obligar a una parte, si quieres, de lo que es la responsabilidad. Empecemos por poner en contexto qué es la responsabilidad de las empresas. ¿Sabes? La primera responsabilidad de las empresas es obviamente cumplir con la ley, no hay otra. Sin embargo, como te decía al principio, eso es muy insuficiente, porque en realidad la responsabilidad de la empresa es asumir la responsabilidad por los impactos que tiene y que ha tenido sobre la sociedad. Claro está que decírtelo así puede parecer muy difícil de agarrar, ¿no es cierto? ¿Por qué impactos? Sí, bueno, ok, si tú contaminas, eso es un impacto. Si tú creas empleo, es un impacto que puede ser positivo, puede ser negativo, porque puedes discriminar. Entonces tienes que tomar responsabilidad por todos los impactos que tiene. Pero eso quiere decir que vas, ya empezando por ahí, puede que no esté legislado. Lamentablemente la legislación se queda muy corta de todo lo que la empresa hace. La legislación siempre va por detrás, lamentablemente. La empresa mucho más por delante. El Estado jamás tendrá los recursos que tienen las empresas para crear, para inventar y para hacer el bien o para hacer el mal, según sea el caso. Entonces, tenemos que ir, como te digo, mucho más allá. Responsabilidad por esos impactos. Pero adicionalmente, la empresa tiene una responsabilidad por el poder que la sociedad le ha otorgado. La empresa funciona porque es una sociedad anónima o una persona jurídica a la cual nosotros la hemos autorizado. La empresa usa mi aire, nuestro aire. La empresa usa nuestra tierra. Podrá tener la propiedad privada de su tierra, pero es nuestra tierra, es nuestro aire, es nuestra agua, es nuestra gente. Nosotros somos los que le compramos. La empresa opera dentro de la sociedad. Esa sociedad tiene una serie de reglas que la empresa tiene que obedecer, pero la empresa también puede querer ir mucho más allá de todo esto y decir, ¿sabes qué? Yo también quiero contribuir al bienestar de la sociedad. No me basta con pagar el sueldo mínimo que me exige la ley, sino yo considero que tengo que pagar un poco más. O si la ley no me obliga a mí a darle educación y darle entrenamiento a mi gente, pero yo no soy tonto. Yo sé que si mi gente está entrenada y tiene educación y está saludable, va a ser más productiva. Entonces yo le voy a tratar de ver o que el gobierno le dé la educación, o que yo se la complemente, o que yo le complemente la salud, o que yo la trate mejor. Entonces eso no está legislado. El mínimo es lo que está legislado. Y en muchos casos estamos muy por detrás. Tú dices, está legislado aquí, pero la legislación aquí es infinitamente inferior a la de Suecia. Entonces, la empresa podía aprovechar y decir, ¿sabes qué? Yo cumplo con la ley, no hago nada más. Bueno, a mí me bastaría, por cierto, porque hay muy pocas empresas que cumplen con todo lo que pide la ley. No obstante, la empresa, a sabiendas, la empresa ilustrada, porque tampoco te quiero decir que son todo tipo de empresas. Tú caminas por estas calles aquí y ves miles de micros y pequeñas empresas que no tienen la menor idea de estas cosas, está claro. Pero las empresas relativamente medianas y un poco más grandes saben que tienen que operar en una sociedad donde ellos puedan vender sus productos. Te pongo el caso, Henry Ford, cuando producía sus automóviles, quiso subirle el sueldo a sus empleados y algunos accionistas dijeron que no, ¿por qué pagarle más de lo que están dispuestos a trabajar? Ellos están dispuestos a trabajar por $2 diarios, ¿por qué pagarles 3? Y Henry Ford le respondió, es que si le pago 3 de repente ahorran algo y de repente se compran mis carros. Quiero decir, pues eso puede parecer que él era egoísta. Bueno, sí, pero es en tu propio beneficio y es en el beneficio de la sociedad. Entonces, por eso te decía al principio que este tema de la parte legal es básica, es fundamental.
la ética y la moral son básicas y son fundamentales, pero la empresa opera en un contexto social muchísimo más grande que hace que tenga que tener una visión mucho más amplia de toda esta problemática. Ok. ¿Usted conoce el caso peruano, la legislación? ¿Me podría explicar un poco más, por favor? ¿Qué es lo que se exige en la legislación peruana a las empresas en tanto responsabilidad social? A ver, es un tema muy complejo porque Claro, la legislación es extraordinariamente compleja. No soy experto en la legislación peruana, pero te puedo hablar en términos generales de lo que es América Latina. Hay la legislación laboral, hay la legislación medioambiental, tienes que cumplir con ciertas normas de laborales, de trabajo, sobre tiempo, pago de sueldo en sobretiempo, máximo número de horas, condiciones laborales, digamos, relativamente conducentes a trabajar, buena luz, aire respirable. Hay una cantidad de regulaciones de ese tipo. En temas medioambientales es lo mismo, lo ve. Usted sobre todo tiene unos temas ambientales bastante más intensos por el tema de las mineras, porque aquí se depende mucho de la extracción de recursos naturales, minería y petróleo y gas, que tiene una serie de regulaciones ambientales sobre lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Cuando terminas con la mina tienes que volverla a dejar como estaba, tienes que proteger a las poblaciones indígenas, tienes que asegurarte de que no creas problemas en las poblaciones donde vas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, la ley no te va a pedir que cuando construyes el gasoducto te preocupes de que los hombres que tú tienes en el gasoducto no se metan con las mujeres y las niñas. Puede ser que sea un crimen hacer eso. Sin embargo, es un ejemplo que te estoy poniendo. La responsabilidad de la empresa va mucho más allá y tiene que cuidar a esos individuos y tiene que ser responsable de esos individuos, porque muchas veces la ley no se preocupa de eso o no está suficientemente legislado como para poder castigar debidamente. Y a veces el principal problema que tenemos en los países de América Latina es que a veces tenemos la ley, pero no tenemos las instituciones que hagan cumplir la ley. Cuénteme, ¿cómo es el panorama de las empresas en la región? ¿Cómo entienden la responsabilidad social? ¿De una manera así simple o cómo? A ver, las empresas en la región tienen una visión de la responsabilidad social muy antigua, muy anticuada. El tema de la responsabilidad social muchas veces a las empresas le viene como, en cierta forma, un derivado histórico de la Iglesia Católica. Cuando vinimos la colonia, el Estado español, que estaba muy lejos, no podía atender algunas de las necesidades y la Iglesia Católica atendía eso. La Iglesia Católica atendía a los pobres, la Iglesia Católica empezó a crear universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú, etcétera, etcétera. Entonces, le viene esa idea un poco filantrópica, un poco asistencialista. Entonces, muchas empresas en América Latina se dedican al tema asistencialismo. Yo te patrocino el equipito de fútbol, yo te regalo algunas cositas aquí, algunas cositas allá, yo a lo mejor ayudo a pavimentar para que los niños puedan jugar, construyo un parque infantil, planto unos cuantos arbolitos. Eso no es, mejor dicho, es, pero es una parte microscópica de lo que debe ser la responsabilidad ante la sociedad. Entonces, la mayoría de las empresas de América Latina todavía tienen vienen de la tradición y todavía tienen la idea asistencialista filantrópica, que viene un poco, como te digo, de razón histórica. Pero hay empresas ya un poquito más avanzadas que ya van viendo, primero, importan, sobre todo ustedes aquí que tienen estas multinacionales de la minería y del petróleo y gas, que vienen con estándares internacionales, porque aquí, a esas mineras, yo estaba a cargo del financiamiento del oleoducto, del gasoducto, y nosotros trajimos estándares internacionales. No solamente dijimos que cumpliera la ley del Perú. La ley del Perú es insuficiente en muchas cosas. Y traíamos estándares internacionales. Entonces esas empresas multinacionales traen al país unas ideas un poco más avanzadas, porque a ellos no los controla solamente el gobierno peruano, lo controlan las organizaciones de la sociedad civil internacionales, porque si aquí hay un derrame o hay cualquier problema, reclamarán aquí en el Perú, pero también podrá reclamar alguna institución internacional de que esa empresa y afecta a la casa matriz. Entonces venimos importando, pero como te digo, el grueso, asistencialismo y filantropía, y es malo, porque creen que con eso evacúan su responsabilidad. Como te comentaba anteriormente, el tema de responsabilidad es muchísimo más amplio. Entonces son todavía pocas empresas ilustradas que tienen esa visión relativamente más amplia de la responsabilidad. Y aún esas tratan de salir con el mínimo posible. Entiendo. ¿Me podría explicar más a qué se refería con que hay falta de instituciones que cumplan esta? Que implementen la ley. Sí.
A ver, precisamente uno de los problemas cuando hicimos el gasoducto era que el Ministerio de Medio Ambiente o una agencia nacional, no recuerdo ahora exactamente su nombre, no tenía la capacidad de supervisar ese gasoducto. Ese gasoducto era una cosa muy grande. Ni siquiera tenía suficientes legislaciones o suficientes regulaciones como para poder controlar todo eso. Entonces lo primero que nosotros hicimos en el Banco Interamericano de Desarrollo, fue traer varios millones de dólares para fortalecer esta institución, para que estuviera en condiciones de poder supervisar la construcción y operación de ese gasoducto. Pero en general, muchas veces, y te voy a contar una anécdota muy rápida porque creo que ilustra en términos de eso. Cuando yo era niño, trabajaba con mi papá. En ese momento el problema de la mano de obra infantil no existía. Yo podía trabajar con mi papá en la fábrica de zapatos, hacíamos zapatos. Viene este inspector del Ministerio del Trabajo y le dice a mi papá: tú estás violando el artículo 132. Ni existía el artículo 132, pero mi papá, ignorante, apenas sabía leer y escribir, le dice: pero ¿qué es el artículo 132? Tú no te preocupes, tú lo estás violando. Entonces le dice: bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le dice: bueno, tienes una multa, tienes que ir al ministerio a pagar la multa. Mi papá le dice: pero que aquí trabajamos mi esposa, mi hijo, yo y 2 empleados. ¿Cómo me voy a ir al ministerio, perder 2 días? Yo pierdo muchísimo dinero. Le dice: bueno, si quieres me pagas la multa a mí. Entonces mi padre le dice: pero es que yo aquí no tengo efectivo para pagarte la multa. Le dice: pero tendrás un zapato número 44, ¿no? O sea, porque no teníamos las instituciones. Las instituciones no tienen la capacidad de supervisión. Esto no pasa, obviamente, en Estados Unidos. Por Dios, que no va el inspector y tú ni siquiera se te ocurre. Primero, que va a ser legítimo lo que él te viene a decir. Y segundo, que vas a tener un proceso elemental. Yo pago mi multa por internet cuando tengo algún problemilla, que doblo a la derecha cuando no debería, pero pagas por internet y las instituciones están suficientemente capacitadas como para manejar ese tipo de problemas. En nuestro país de América Latina no tenemos esa institucionalidad, porque en gran medida quien trabaja en esas instituciones muchas veces o está capturada es un término económico, quiere decir que o viene del sector privado o espera ir al sector privado, en cuyo caso no tiene mucha preocupación por molestar al sector privado, o gana muy poco, en cuyo caso necesitan suplementarse el sueldo. Ayer cuando venía del aeropuerto hablaba con el taxista y decía: pero esta gente no hace respetar aquí el tráfico, deja que todo el mundo haga lo que le dé la gana. ¿Por qué no le ponen multa? Sí, a veces te ponen la multa, pero le dije: te ponen multa, me dice: bueno, no, tú te las arreglas con ellos, ¿no? Porque ganan poquito. Después me dijo: no, pero hay algunos que son muy serios. No quiero decir que sea así. Y esto en general en la mayoría de los países de América Latina es así. No tenemos las instituciones para hacer cumplir las leyes. Entonces muchas veces ponemos leyes, no ponemos las instituciones, y eso ¿a qué lleva? Corrupción. Porque tengo que salir del paso. En Venezuela, donde yo crecí, ahora no había pasaportes. Instituciones fallidas, no había pasaporte, tú no podías sacar un pasaporte. Pero ibas a la oficina de pasaporte y se te acercaba un individuo y te decía: ¿usted quiere el pasaporte? Sí, tengo necesidad de un pasaporte. Deme la foto y pasado mañana viene a buscarlo. Obviamente, pagan, porque las instituciones no fracasan. Entonces, si tenemos leyes y no las podemos hacer cumplir, entonces viene el problema. Gran parte del problema, no quiero decir que sea todo, la corrupción se debe, en cada corrupción hay un corruptor y un corrupto. Quedemos claros, que necesitan 2 para bailar ese tango. Pero muchas veces hacemos leyes y hacemos instituciones que no son compatibles con el aparataje institucional del Estado. Interesante. ¿Cómo hacemos o qué deberíamos hacer para no caer en esta responsabilidad social asistencialista, que solo se ve para tomar la foto? Claro, eso es un problema en gran medida educativo, pero en el sentido educativo mucho más amplio de la palabra. Tenemos que tener una sociedad civil fuerte, eso tarda muchísimo tiempo en crearse. Quiero decir, estas organizaciones que supervisan, estas organizaciones que por su propia cuenta se crean por gente que tiene esa vocación de hacerlo. Por ejemplo, una ONG, una organización de la sociedad civil, una organización no gubernamental que pueda supervisar en el sentido más amplio de la palabra el comportamiento de las mineras y denuncie cuando hay comportamientos
que sean violatorios de la ley. Eso tenemos muy poco todavía en América Latina. Los consumidores no tenemos la más mínima idea de la responsabilidad de los productos. Tú vas al supermercado, yo se lo suelo preguntar a cada vez que doy una conferencia, haces la encuesta y preguntas, ¿usted compró productos que se han producido responsables? La gran mayoría me dice que sí. Y le dije, ¿cuál fue? ¿Y por qué lo compró? Ya ahí ya no saben. Porque es que no tenemos la menor idea de la responsabilidad de las empresas. Y las empresas aprovechan mucho un efecto que es el efecto aureola. Que yo hago una donación o aparezco con el cheque y salgo en el periódico y la gente de la calle que no distingue estas cosas piensa que la empresa es responsable, que la empresa produce ambientalmente responsable, que la empresa trata bien a sus empleados, por el hecho de que es un regalito. Porque nosotros no tenemos la capacidad para discernir y separar todos esos aspectos de los diferentes aspectos de la responsabilidad. Entonces, nos hace falta educar al gobierno, nos hace falta educar en el sentido, como te digo, más amplio de la palabra, que evolucionemos, que el consumidor le diga a la empresa, ¿sabes qué? Yo no te compro, yo no te compro. O que la sociedad civil diga, yo denuncio esta operación que tú hiciste. No es fácil, porque muchas veces la empresa después se compra a la organización de la sociedad civil, le da un contratito de consultoría a la organización de la sociedad civil y ya no protesta más. Es dificilísimo este tema, pero pasa todo por una concientización de la sociedad civil, del gobierno, de nosotros los consumidores, de los medios. ¿Cuántas veces los medios denuncian este tipo de irresponsabilidad de las empresas? Muy poco. Los medios se preocupan más de promocionar las cositas que puedan hacer bien y los ponen en la página social. No la ponemos en la primera página económica de que tal o cual empresa violó esto, violó otro, porque eventualmente esa empresa puede ser su cliente. No quiero decir que es así siempre, pero lo que te quiero decir es que los medios de comunicación tienen una responsabilidad importantísima. Nosotros los consumidores, los organismos de la sociedad civil, el gobierno, inclusive los mercados de capitales si quieres, los mismos empleados, los mismos dirigentes. Porque obviamente que si los dirigentes están convencidos, si el directorio o el consejo está convencido, el presidente de la compañía está convencido, pues es muchísimo más fácil. El caso este que acá, no sé si aquí se han enterado mucho, el caso este de la Volkswagen. Claro. Okay. Es un caso donde funcionó el tema de lo que yo llamo el mercado de la responsabilidad. Esto fue denunciado por una organización de la sociedad civil que hizo las pruebas bien hechas. No como las hacía Volkswagen, las hizo bien hechas por su cuenta. Cuando vio que había estos problemas, lo denunció al Estado de California. El gobierno del Estado de California, que es muy preocupado de temas ambientales, tomó algún tipo de acciones, informó al gobierno de los Estados Unidos, que tomó el resto de las acciones. Cuando esto se destapa, los accionistas hicieron caer estrepitosamente 30-40% del precio de las acciones en bolsa y nosotros, los consumidores, estamos dejando de comprar Volkswagen. Hemos mandado un mensaje clarísimo. Pero ese mercado no está muy desarrollado en los países menos desarrollados, donde las ONG cumplen con su función, los gobiernos cumplen con su función, nosotros los consumidores cumplimos con nuestra función, los dueños de las empresas cumplen con su función. Por ahí va el futuro de la responsabilidad social, cuando todos cumplimos con nuestra obligación. No solo las empresas. La responsabilidad, yo suelo decir, la responsabilidad de las empresas es responsabilidad de todos. La responsabilidad de la empresa no es solamente responsabilidad de las empresas, es responsabilidad de todos nosotros. Nosotros no podemos ser indiferentes. Si somos indiferentes, el gobierno es indiferente y los medios son indiferentes, las empresas tratarán de salirse con la suya, creen. Muy bien. ¿Cómo obligarlos? Como te digo, este caso del Volkswagen es muy claro. Aquí ahora se pusieron las pilas todas las automotrices. Todas las automotrices se están empezando a preocupar de estos problemas. Yo creo que eso va a ser un impulso muy fuerte a la responsabilidad social de las empresas cuando agarras algunos de estos así y lo publicitas bien, porque los medios en esto han sido fantásticos. Claro, ha sido mundial. Los medios, un poco porque se regodean con el mal ajeno. De hecho, la palabra más descriptiva es en alemán Schadenfreude, que quiere decir regodearte con el mal ajeno. Cuando algo le pasa mal a uno, tú te sientes bien porque no te pasó a ti y lo publicitamos mucho. Pero bueno, lo que quiero decir es que ¿cómo las obligamos? En buena parte con que todos nosotros cumplamos nuestro deber. Obviamente que tenemos que tener las regulaciones. ¿Qué pasó con este caso? Las regulaciones en Estados Unidos existen y son implementadas. Las regulaciones en Europa existen, pero no son implementadas. Entonces,
ellos se salían con la suya. Ellos le decían a los reguladores europeos que el carro cumplía. Y estos se lo creían y no hacían pruebas, porque las pruebas se las pidieron a unos independientes, a unas instituciones independientes que hicieron las pruebas de emisiones de Volkswagen. Pero estas instituciones, como eran clientes de Volkswagen, eran independientes, pero dependían de lo que le pagara Volkswagen. En ese momento, las pruebas las hacían como quería Volkswagen, no como deberían haber sido. Que esta ONG de Estados Unidos no tenía nada que ver con Volkswagen, hizo las pruebas como deben haber hecho y de ahí sale el tema. Entonces, ¿cómo lo obligamos? Parte ley, porque obviamente es ley, pero la ley no basta. Tenemos que tener las instituciones que hagan cumplir la ley. Y más todavía, tenemos que tener instituciones que disuadan del comportamiento equivocado. Y esa disuasión la hacemos nosotros como consumidores, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Listo. Muchas gracias, profesor.